Una sociedad injusta, un pequeño grupo de valientes, un proceso que inspiró al mundo. Revolución cubana. Fue un proceso social y político que dio inicio un 26 de julio, el cual buscaba un cambio radical para un pueblo que vivía en desnutrición, explotación laboral, muerte por enfermedades curables, dependencia y sumisión por el imperialismo yanqui. Después del término del movimiento independentista cubano de España, apoyados por Estados Unidos en 1898, respaldados por su victoria, Estados Unidos ocupa la isla. Los cubanos se ven obligados a aceptar esta ocupación, a obtener una república supervisada por ellos. La isla solo ha cambiado de dueño, ahora son los estadounidenses quienes explotan la isla. 1923. Se suscita una crisis financiera debido a la caída del precio del azúcar, lo que provoca movimientos estudiantiles de izquierda. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos, quien ataca duramente a los comunistas y en 1933 huye por las constantes protestas. El poder recae en una pentarquía, quien nombra un nuevo jefe de ejército, Fulgencio Batista y Saldívar, quien reprime a los opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940, la pentarquía llama a elecciones, donde Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. En 1947, se crea el Partido Ortodoxo por Eduardo Chivas, partido de ideas democráticas y populares, pero no de izquierda, con el fin de acabar con la corrupción estatal y a favor de las reformas sociales que reclamaban los sectores más pobres. 1951. Se suicida Eduardo Chivas, candidato a la presidencia, debido a las presiones políticas. 1952. Fidel Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, pero ese mismo año Batista dio un golpe de Estado para evitar el triunfo del partido, el cual fue facilitado por el suicidio de Eduardo Chivas. En ese año, Batista es proclamado presidente. Las causas que provocaron el movimiento revolucionario fueron explotación laboral, salario mal pagado, régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, dependencia económica de Estados Unidos, violación de la libertad y desigualdad social. Los principales líderes de la revolución fueron Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Castro reúne un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo, iniciando así el 26 de julio de 1953 la revolución. Con la ayuda de 135 rebeldes, atacan el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esta acción era autorsuicida. Fidel era consciente de que le serviría para darse a conocer al país y pasar a conducir la lucha revolucionaria. Pero fracasaron. Hubo solo 6 muertos en combate, más de 80 torturados y ejecutados. Fidel Castro fue aprehendido y fue condenado a 15 años de prisión. En prisión, se defendió con su famoso discurso "La historia me absolverá". Debido a las presiones y crítica a la dictadura de Batista, este dio amnistía a Fidel Castro y a otros presos políticos en mayo de 1955. Castro se exilia a Estados Unidos y luego a México con su hermano Raúl Castro, donde conoció a Ernesto Che Guevara y donde se dedicarían a organizar las fuerzas armadas con las que planeaban llevar a cabo un golpe de Estado contra Batista. Con la policía mexicana pisándole los talones por conspiración a otro país, los revolucionarios le pusieron fecha a la expedición libertadora. Los líderes de la revolución salieron de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956, a bordo del barco Granma, donde iban 82 hombres con cargamento de guerra. Después del largo viaje, desembarcan en Playa de los Colorados, dirigiéndose hacia Sierra Maestra. 3 días después, los embosca el ejército de Batista, quienes habían sido alertados de la misión. Muchos murieron en combate, y un pequeño grupo de sobrevivientes huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los miles de soldados de Batista. Entre 1957 y 1958 suceden numerosos combates, y el pueblo cubano, cansado del régimen de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes. El movimiento engruesa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958, el ejército de Batista ataca Sierra Maestra, pero tras las fuertes bajas se ve obligado a retirarse. Los rebeldes comandados por Fidel Castro y su hermano se expanden por la isla,
Guevara y Cienfuegos se desplazan a Occidente. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución, con la toma de Santa Clara, último reducto para Santiago de Cuba, y Batista huye a España. Después de derrocar el gobierno de Batista, Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que con el tiempo se convierte en comunista. Dordicós Torrado ocupa la presidencia en nombre de Fidel Castro y es hasta 1976 que Castro llega a la presidencia. Las principales consecuencias de la Revolución cubana fueron nacionalización de bancos y empresas, ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, reformas de los sistemas de educación y salud. Después de la caída de la Unión Soviética, la economía de Cuba decayó. En los años siguientes, Cuba se aisló y su economía aún sigue decaída. Primero, causas de la Revolución cubana. Las principales causas de la Revolución cubana fueron el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás, que causó un descontento en la población, la dependencia de Cuba hacia Estados Unidos mientras el pueblo cubano padecía desempleo y corrupción. ¿Cómo se llevó a cabo la revolución? La Revolución cubana hace referencia al levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano liderado por Fidel Castro Ruz contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien tenía el poder de la isla desde 1952. Tuvo inicio el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes bajo el mando de Castro emprendió una lucha armada contra el dictador. Este grupo se denominó Generación del Centenario, y trataron de tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Fracasaron en el intento y fueron apresados por la dictadura. Castro y sus seguidores pasaron 22 meses en la cárcel. Luego de ser liberados, fundaron el movimiento 26 de julio y se dirigieron a México, donde conocieron a Ernesto Che Guevara, quien los apoyaría en su lucha armada. Formaron ahí un ejército revolucionario para derrocar a Batista, desembarcando en Cuba e internándose en la Sierra Maestra al oriente del país. Al mando del ejército guerrillero, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida tuvieron grandes simpatías con la Guerra Fría, mientras iniciaban la lucha de 3 años de duración con el propósito de derrocar la dictadura. El 1 de enero de 1959 tomaron La Habana y Santiago, instaurando un gobierno a manos del magistrado Manuel Urrutia llegó en la presidencia y con Fidel Castro como comandante del ejército. Este gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y puso fin a la dictadura. Luego de la Revolución cubana se produjo el intento de invasión de Cuba en abril de 1961, conocido como Invasión de Bahía de Cochinos. Esta operación estuvo al mando de John F. Kennedy, que en ese entonces había sido recién elegido presidente de Estados Unidos. El plan falló, dado que el ejército cubano demostró superioridad y, además, el lugar no era apto para la invasión. Luego de 3 días, los invasores finalmente tuvieron que rendirse ante los cubanos. Este hecho solo provocó que Castro tomara en cuenta los beneficios de una alianza con Moscú. Segundo, consecuencias de la Revolución cubana.